Hola, hoy vamos a ver un patrón para flamenco. Es un patrón muy especial, tiene mucho de personal, tiene mucho de personalidad mía. ¿Por qué es especial este ritmo? ¿Por qué es novedoso y por qué es tan interesante? Normalmente usamos el bongo con ritmos latinos para adaptarlos a la música flamenca, pero en este caso, este patrón que hemos hecho, que he tratado con un poquito de cariño, nace desde el flamenco, nace pensando en el flamenco, no en la música latina. Por eso es especial. Recordad que el bongo se usa mayormente en la música latina, no así en el flamenco, pero en este caso para estos dos géneros, tanto para la rumba como para los tangos rapiditos o modernitos o la música flamencada, encaja perfectamente. Sobre todo este ritmo, que ya os digo, nace pensando en el flamenco, no en la música latina. Vamos a ver primero un vídeo donde hago el ritmo y enseguida os lo explico. Hay una campanita también. Cada dos patrones de palmas o de cajón hacemos uno de bongo, es decir, el patrón de bongo ocupa dos compases. Eso quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Segundo, 2, 3, 4. ¿Ok? ¿Qué tiene de interesante este ritmo? Tiene interesante sobre todo los sonidos, la musicalidad que desprende sobre todo el grave, que hace. ¿Veis? ¿Veis la similitud con una de las palmas típicas de los tangos? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. ¿Veis? Esa es la parte importante. Esto es tapado aquí. Luego hay otro segundo tapado, un poquito más con menos intención. Esa figura rítmica es la que hace muy interesante este patrón y que lo hace muy flamenco, bueno, bajo mi punto de vista, muy flamenco, más flamenquito. Luego, en la segunda parte del compás, lo que hacemos es básicamente un látigo en el 2, que también es una nota muy flamenca, o sea, como siempre hemos dicho, las palmas empiezan 1, 2, 3, 4, empiezan en el 2 y acaban en el 4, y esto que hace... Y luego esa última nota aguda también, que es muy típica del bongo. En este caso no tiene nada que ver con la ritmática flamenca, pero es muy típica del bongo. Es decir, veis que la nota 1 lo mismo hago tapado, cabo abierto. No, por supuesto no es igual hacer así que hacer así, pero ambas tienen bastante rollo. Lo importante es el... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1. Vamos a ver un ejemplo, si queréis, solamente con palmas y cajón, para que veáis también la duración del compás. Lo que decíamos, cada patrón de este compás de bongo son dos patrones de palmas o de cajón. Son dos ciclos, estos son dos compases y lo otro hace un compás. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok?
Es un ritmo de tangos, más lentito también, para que lo veáis más claro. 1, 2, 3, 4. Fíjate lo que decía. ¿Ves cómo encaja? Vamos allá. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Es el ritmo base. Podemos hacer alguna pequeña variación. 3 y... Todas las variaciones que acaban en la nota 4 nos vienen muy bien, porque también suelen ser muy fáciles de rematar con las palmas. Recuerda que un 1, 2, 3, 1, 2, 3 y... Bien, repetimos el ritmo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este también, este último golpe es el del 4 y medio. Si hacemos el ritmo pelado, que sería... Este es el 4 y medio, que es muy típico del bongo. También del flamenco, el guitarrista a veces siempre acaba... Teniendo claro estos dos conceptos, el del sentido de las palmas, y el... ¿Vale? A partir de ahí es que podemos hacer diferentes variaciones. Yo no intentaría establecer ese ritmo como base, este de aquí. Y una vez tengamos claro este, añadir nuestra aportación. Recordad siempre, las variaciones y los solos van en función del percusionista. Espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios y vuestras aportaciones, que como siempre son más que bienvenidas, son necesarias. Y muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por todo. Gracias.